Bueno, gracias por su paciencia, por esperar. Voy a hablar del tema del growth hacking. No sé si conocerán un poco. Es un tema que está muy de moda en la actualidad, en el mundo del marketing y de las empresas, pero tampoco voy a hablar como para darles la fórmula, cuáles son las fórmulas, porque bueno, al final yo creo que tampoco hay una fórmula, habrá muchas fórmulas y cada empresa o cada negocio tendrá su propia fórmula, que creo que es lo que tiene que hacer. Yo les quería hablar también un poco, no tanto igual la parte esa técnica, sino un poco más la parte más de pensamiento, ¿no? Porque al final uno, si se pone a googlear, busca lo que es el growth hacking y ahí puede encontrar pues miles de definiciones, miles de ejemplos y bueno, pues para contarle todo eso que usted ya puede encontrar creo que no merece la pena. Entonces, bueno, yo desde hace un tiempo pues he estado profundizando en el tema y bueno, pues y sacando un poco mis propias conclusiones, ¿no? De todo lo bueno que tiene y también de todo lo, bueno, peligroso o distinto, ¿no? Y por eso el título de Hackeando el Growth Hacking, que de alguna forma el growth hacking es el que todo el mundo dice como que ha hackeado el mundo del marketing, ¿no? Y también quiero profundizar en el término hackear, que es hackear, ¿no? Porque cada uno tiene como su propia interpretación, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que me lanzaba, que me hacía yo mismo, es como a la hora de contaros de, bueno, y este que viene aquí a hablarnos, ¿él es un growth hacker o no? O no sé si he visto yo algún growth hacker o no sé cómo son o quiénes son, y yo haciéndome la pregunta a mí mismo, ¿soy un growth hacker? Pues yo creo que no soy un growth hacker, pero no sé, por ahí podría serlo en un tiempo. Podría serlo porque está interesante, porque dicen que va a ser el trabajo más buscado y el mejor pagado de todos en los próximos años. Y ya simplemente eso te hace pensar ¿y por qué es tan interesante? ¿No? ¿Qué tendrá de especial? Digo, todo el mundo del marketing, sobre todo de la mercadotecnia, está llena de neologismos. Cada mes o casi cada semana aparece un término nuevo, un nuevo neologismo en inglés y todo el mundo se pone de moda y todo el mundo... Y bueno, este sí que es uno de los que está pegando como más fuerte, ¿no? Y como os decía, pues yo creo que no, pero haciendo un poco análisis, yo creo que sí, pues podría serlo, si me lo propongo, porque pues por mi experiencia y una serie de habilidades, pero es una cosa que ya está empezando a la gente como a ponerse en el título de su LinkedIn. No sé, ¿alguno de ustedes es growth hacker? ¿O lo tiene en su LinkedIn como growth hacker? Bueno, pues piénsenlo a ver si pueden llegar a ponerlo, porque como les decía, va a ser uno de los trabajos que va a estar como más buscados y mejor remunerados además, porque son gente como muy especial y se ha llevado a muchos ámbitos, ¿no? Desde el mundo del deporte, un equipo ciclista inglés como era el Sky, que no tenía nada que hacer, y con un trabajo un poco de growth hacking y un experto que estuvo ahí dentro consiguió pues posicionarse como el mejor equipo, el que gana el Tour, todo, y todo eso ha llegado. Bueno, también lo que más nos suena el growth hacking es para las startups, ¿no? Para los negocios más chiquitos. Pero bueno, vamos a analizar también en algún momento si realmente esto puede servir no solo para las startups, sino para las empresas más grandes, ¿no? Pues bueno, lo que les decía, yo de momento creo que no soy un growth hacker, pero podría llegar a serlo, como que lo estoy pensando, ¿sí? Y bueno, antes de que ustedes se respondan a sí mismos, pues vamos a profundizar un poco, vamos a pensar que es un growth hacker, ¿no? Uno se googlea y encuentra muchas definiciones. Yo aquí, bueno, les traje una que de alguna forma la arrebato también, pero que resume un poco y da una característica que creo que es interesante, que es que son profesionales que tienen que tener capacidades variadas, que no tienen que tener un único, o sea, que en un único perfil como, digamos, suman muchos skills o muchas capacidades, que no es una persona que solo estudia esto y se especializa en eso, y no, al revés, es una persona que ha tenido que pasar por muchas cosas y que reúne una serie de características. Básicamente lo que dicen, o bueno, los temas más importantes, uno que es experto en datos. Y aquí va toda la parte como, bueno, el tema de análisis de data, todo el tema tecnológico y todo el tema de las herramientas que hoy en día pues están al alcance de muchos, otras son más que hay que comprarlas, pero todo el tema de data y de herramientas tecnológicas o de la tecnología en general es una parte importante que sí que tiene que conocer o saber un poco por lo menos. Luego hay una parte que dicen que es un poco programador también
y es un poco marketero, pues sí que tenga una experiencia en el mundo del marketing o la mercadotecnia o la publicidad, la comunicación, etcétera. En el fondo, luego lo vamos a ver, yo creo que se resume en dos, porque lo de programador, uno puede ser un growth hacker en una empresa, entrar y lo que tiene que hacer es saber pensar y organizar un poco y hacer una estrategia. Él no tiene por qué ser programador, puede tener un equipo de programadores que le hagan su trabajo, que se lo traduzcan o que se lo... Pero bueno, pues si uno sabe un poco de programación, al final pues es mucho mejor, ¿no? Porque él va a entender las cosas de una forma distinta. Pero básicamente, y lo diferencial o lo que ha hecho que, digamos, el growth hacking se ponga tan de moda es que ha unido dos departamentos que tradicionalmente en las empresas estaban como muy peleados, como muy separados, no encontraban como el link, y esto ha tendido un puente entre lo que era el mundo de las finanzas, el tema de pues toda la gente que lleva, digamos, los presupuestos, las cotizaciones, el mundo de las finanzas, que piensa en números, piensa en porcentajes, piensa en Excel, con el mundo del marketing, que bueno, hay de todo tipo, pero tienen como, digamos, unos objetivos un poco distintos, ¿no? Y los growth hackers lo que han hecho ha sido eso, ha sido como unir estos dos departamentos que normalmente estaban peleados. Entonces, como les interesan las dos partes, por eso es un perfil tan buscado, ¿sí? Y tan especial, porque da soluciones como que le satisfacen a las dos partes. Y justo por eso también lo que les decía antes, son especialistas o multipotenciales, lo que les decía. Uno puede estudiar una carrera, puede estudiar muchas cosas. O hay gente que de repente lo tiene clarísimo, quiere ser arquitecto, desde pequeño estudia arquitectura, o quiere ser abogado, estudia derecho, o aunque ya hoy en día es no sé, son profesiones que no tienen, porque ya de hecho, no sé, los abogados dentro de no mucho ya los robots van a hacer su trabajo de alguna manera, ¿no? Bueno, en muchas profesiones. Pero aquí hay un tema que es interesante, que es el tema de los multipotenciales, que es la gente que aparentemente, yo les recomiendo, si quieren anótelo, una charla, les voy a poner solo un pedacito en TED, que es Emily Wapnick, que dice que se pregunta por qué alguno de nosotros, por qué solo tiene que tener una vocación. Culturalmente, la cultura occidental, desde pequeños, nos enseñan a que tenemos que aprender a ser tal cosa. ¿Y tú qué quieres ser de mayor, no? Pues yo quiero ser esto, o quiero ser lo otro. Y muchas veces pues hay gente que empezamos a aprender una cosa y vemos que no es lo nuestro, no nos gusta. Incluso desde pequeños, o sea, desde pequeños en el colegio, pues uno va a hacer tal deporte, uno va a hacer, no sé, pintura, otro va a hacer danza, otro... Y uno va probando todo hasta que aprende. Y como que la cultura de alguna forma casi nos obliga a que elijamos cuál es nuestra vocación. Si de repente vamos dando saltos de una profesión o de una vocación a otra, se supone que somos unos fracasados. Pero eso es totalmente incierto. Y bueno, la charla va sobre eso, de la gente que, pues a mí me pasa, me gustan mucho, pues soy una persona inquieta, he trabajado en 5 países distintos, he trabajado en muchas agencias de publicidad y siempre pues he tenido esa inquietud de intentar buscar algo que o me caso rápido en las cosas o busco un poco la que es, no sé, mi lugar, mi momento, y esa inquietud desde fuera siempre se ve mal, como ay, esta persona no dura en los sitios, y eso la gente lo ve como malo, pero no tiene por qué ser malo, porque uno aprende de todos los lugares. Y justo aquí lo que hablaba en esta parte de la charla, habla de 3 características que son importantes y que tiene la gente que es multipotencial, ¿sí? Son 3 características que además les sirven para el futuro. A ver si se escucha. De la charla, pero
La gente que es multipotencial, que ha estado como variando de una cosa a otra, que ha trabajado en muchos lugares distintos, que se ha movido, adquiere una serie de skills que son capacidad de sintetizar las ideas, de explicarlas de una forma distinta, porque la persona que ha estado siempre durante toda su vida laboral o durante su vida estudiantil haciendo siempre lo mismo, tiene la misma forma, no ha avanzado, no ha evolucionado. Tiene una capacidad de aprendizaje más rápida y sobre todo tiene una capacidad que es la adaptabilidad, que es lo que decía al principio. Fast Company, conocen la revista que habla de, bueno, del futuro, de la tecnología, dijo que el skill o la capacidad más importante para el mundo laboral en el siglo XXI es la adaptabilidad. Es la capacidad que tiene cada uno de nosotros para adaptarse a nuevos entornos, a nuevas situaciones laborales, a nuevas herramientas que surgen. ¿Por qué? Porque el tema, sobre todo con el mundo digital, avanza todo tan rápido que si uno no tiene capacidad de adaptarse, no está perdido, o sea, se desorienta, toda la información que tenemos a nuestro alcance como que nos supera. Y a todos nos pasa, muchas veces hasta uno, con toda la buena onda y con las ganas de aprender y claro, uno descubre términos nuevos o quiere ir a no sé cuántas charlas o quiere leerse no sé cuántos libros o quiere ver resúmenes los resúmenes están muy bien porque la gente no le da tiempo a leerse todo lo que uno tiene que leerse o lo que le interesa. Está bien la curiosidad es importante, pero uno cuando es demasiado curioso y no alcanza con todo es como un poco frustrante. Y justo la gente que es adaptable y que ha aprendido, que ha hecho un poco de todo, tiene como esa capacidad, ¿no? Es la habilidad como de adaptarse, que es como el skill más importante del siglo XXI. Porque al final no se trata tanto de lo que tú haces o de lo que tú sabes, ni de los cursos que hayas ido, ni la universidad que hayas estudiado, sino de quién eres. Al final, lo importante y las soluciones que vas a dar tú mismo eres como tú y tus circunstancias, ¿no? O sea, realmente cada uno de nosotros somos únicos y aunque hayamos, por ejemplo, estudiado toda la vida con una compañera, un compañero, desde el colegio, en la universidad, incluso un MBA, que hayamos hecho lo mismo, tenemos unas capacidades y una forma de ver las cosas totalmente distintas, ¿no? Y al final eso es lo que importa, lo que cada uno puede aportar de forma personal. Hay otro neologismo, un término nuevo, es de un libro que me compré ahora que justo ayer llegué de España, que es Nomad, que es un neologismo que es una mezcla entre conocimiento y nómadas, la gente nómada, que pues, lo que le está diciendo, pues es gente que ha variado de muchos sitios, que ha ido de un sitio a otro, de un trabajo a otro. Si lo pueden adquirir se lo recomiendo, o que vean un poco, que busquen resúmenes. Ella también, Raquel Roca es una española que, aunque el que hace el prólogo, Moravec, es el que, bueno, definió como el término, pero Raquel Roca en este libro lo que intenta hacer es como a la gente que de alguna forma se reconoce, como es mi caso, un poco con este perfil de los nomads. Lo que le hace es le da una serie de consejos o bueno, forma de cómo puede realmente sacarle partido a eso, ¿sí? We have a lot of complex, multidimensional problems in the world right now, and we need creative, out-of-the-box thinkers to tackle them. Aquí dicen como quienes mejor se adaptan a este entorno laboral cambiante serán quienes adopten cuanto antes una mentalidad nómada. Neologismo que combina las palabras know y nomad y que tiene su razón de ser en la innovación y la flexibilidad. El trabajador del conocimiento es el trabajador del futuro, un tipo de profesional que supone la evolución más sofisticada y completa de casi todos los otros perfiles laborales como autónomo, freelance, emprendedor o autoempleado. Cualquier persona, desde un alto directivo o empresario hasta el empleado de primera línea, puede y debe ser nómada. Y no es una moda pasajera porque va a ser el tipo de profesional que más crezca y se desarrolle en un futuro cercano. Y ahí hay datos de cómo van a cambiar, pues justo jugando con la data, pues el tema de la media de edad de los trabajadores, cómo en Europa, por ejemplo, van a venir muchos trabajadores de fuera y cómo uno tiene que moverse en el entorno. Bueno, son como muchas cosas. Y yo me vi bastante identificado porque yo soy bastante nómada también en el tema del trabajo, siempre he sido inquieto y pues trabajé aparte en España, primero estuve en Argentina, en Chile, luego en México y ahora en Colombia, que llevo 3 años aquí. Y sí que me identificó un poco con ese perfil. Volviendo a lo que veíamos al principio, la definición,
los growth hackers son profesionales que tienen capacidades variadas y que son capaces de aunar en un único perfil como varios terrenos. Os decía que lo de datos, programador y marketero, al final yo lo de programador, como os decía, creo que no tiene sentido, porque yo lo resumo como en dos grandes campos, ¿sí? Que una es el tener acceso a data, que aquí está toda la parte como tecnológica, herramientas, no sé, hay miles de herramientas desde semánticas que te hacen nubes de contenido y te analizan cómo, cómo la gente identifica o un determinado perfil identifica tu marca en una determinada zona. Es como cosas más técnicas, pero bueno, hay una cantidad de información de data a la que tenemos acceso, pero solo con la data, que eso pues obviamente lo pueden hacer muchos robots y muchas herramientas. También hay una parte como de la experiencia que tiene cada uno, el know-how, el haber estado como en muchos sitios, y es lo que le hace ver las cosas de una forma distinta. Y la combinación de estas dos cosas es la clave para mí del growth hacker, ¿no? Que tiene como una inteligencia especial, como una forma, se le ocurren ideas que, eso sí, a un robot no se le podrían ocurrir, porque son como un poco como también abstractas, ¿no? Y combinan cosas que son difíciles como de programar, ¿no? Y al final, pues esa inteligencia, de esa mezclar dos cosas, lo que te da es una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejorar, digamos, tus herramientas de trabajo, de mejorar tu producto. Al final, lo que se supone que hacen los growth hackers son como aceleradores, aceleran el crecimiento de tu empresa, de tus clientes, del número, o no sé, o si estás muy afianzado en el tema de redes sociales, tu número de seguidores, etcétera, etcétera. Y es un tema que vamos a ver al final, pero también creo que es importante y es un poco también mi visión y lo que creo que puedo aportar. Claro, uno como en todo, utilizando como estas herramientas y lo que tiene son oportunidades de hacer cosas que las puede utilizar bien o mal, eso ya depende de cada uno. Y aquí es un poco donde entra como la polémica que vamos a ver más adelante, porque para mí los hackers hoy en día tienen como un significado un poco distinto, son como los piratas informáticos, pero realmente no. Vamos a analizar un poco más adelante realmente qué son los hackers y cuál es que está como bastante equivocado, ¿no? Otra definición que me parece como un poco distinta e interesante de lo que es el growth hacker. Un growth hacker es alguien que ha tirado el libro de reglas del marketing tradicional a la basura y lo ha reemplazado por cosas que son medibles, comprobables y escalables. Mientras los profesionales del marketing persiguen vagas nociones como el branding o mindshare, los growth hackers buscan usuarios y crecimiento sin descanso. Y cuando lo hacen bien, esos usuarios atraen más usuarios que a su vez traen más en un bucle sin fin, ¿no? Y esa es básicamente como la clave del growth hacking. Es un crecimiento acelerado que cuando encuentras la fórmula, el algoritmo, ahí realmente tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Y la mayoría de la gente entiende digamos, la intervención de los growth hackers está más pensada para las startups, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente por dos razones. Una, por el dinero. No por el dinero que tienen, sino por el dinero más que nada que no tienen, porque las startups pues empiezan sin presupuesto prácticamente. ¿Y qué les da esto? O sea, por eso el dinero es importante para las startups, porque lo que les permite es que sin mucho presupuesto ellos pueden tener un crecimiento que en el marketing tradicional necesitaban mucho dinero y mucha inversión, ¿no? para crecer. Y bueno, con las herramientas de growth hacking, sin mucho dinero puedes hacer o invirtiendo muy poco, puedes hacer un gran crecimiento. Y luego está la parte tecnológica, ¿no? Que justo lo que te permite es eso, son las herramientas que te permiten un crecimiento acelerado. Y por otro lado está el growth hacking, digamos, en el entorno tradicional, que yo lo identifico mucho con ¿alguien sabe qué significan estas siglas, MGM? Es el member get member. Es un sistema tradicional de marketing que todos los conocemos, desde restaurantes, que si tú invitas a un compañero al restaurante te regalan una cena, un descuento. Puede ser, o en el Dropbox, si tú digamos a tu listado de agenda le invitas a que digamos adquieran Dropbox, a ti te dan más capacidad.
o en Uber, si adquieres más amigos te dan como descuentos, etc. Bueno, básicamente eso es como la tradicional member get member, y el growth hacking es un poco eso, son como algoritmos, fórmulas que lo hacen es que tú consigas gente y que esa gente invite a otra gente, y sobre todo pues a través de las redes sociales, ¿no? El growth hacking tradicional es la estrategia que sigue una compañía para aumentar radicalmente su impacto o su número de clientes usuarios de la forma más rápida posible. Que eso es lo que hacía esta fórmula del MGM, pero ahora digamos que también la puede hacer con herramientas más tecnológicas, no tan tradicionales. Y aquí, en la parte de las grandes empresas, yo creo que la clave está en la tecnología, no tanto en el dinero, porque el dinero sí que es importante, pero ellos ya, pues las grandes empresas tienen dinero para invertir, no es su preocupación, como en una startup que no tienen plata y ahí sí que tienen que invertir. Aquí el tema es la tecnología. Tienen que adquirir o tienen que, no sé, contratar herramientas tecnológicas que les permitan ese crecimiento de una forma acelerada con nuevas herramientas que hasta ahora no tenían, que eran pues del marketing tradicional hasta del marketing directo, que era el sobre, la carta. Hoy en día, con toda la revolución digital, lo puedes hacer de una forma mucho menos costosa y más acelerada, ¿no? Y la pregunta es ¿cuál es la clave para que el growth hacking funcione en empresas tradicionales de gran tamaño? Y bueno, un poco la definición el resumen que os puedo dar es invertir en herramientas de tecnología avanzada y en recursos humanos, aquí estarían como los growth hackers, que sepan traducir la data, toda esa cantidad de data que tienen, de forma inteligente, ¿sí? De forma inteligente para el negocio de la empresa y al final en beneficio del consumidor. ¿Sí? Porque lo que busca cualquier empresa, cualquier esto, es como aumentar el número de clientes y darles un mejor servicio. A mí ya no me gusta tanto hablar del consumidor, sino más de la gente, ¿no? Porque la palabra consumidor me suena muy al marketing tradicional y que es una cosa que ya no... Y yo creo que hoy en día, pues, la mayor parte de las empresas que están triunfando, filosofía muy centrada en el ser humano, en la gente. Es como muy human-centered. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que estamos viendo, estamos un poco analizando y viendo qué es un growth hacker, pero quiero irme un poco más atrás. Quiero que pensemos qué es un hacker. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un hacker? ¿Sabe de dónde es el origen? ¿Cuándo empezó? Bueno, investíguelo porque está muy interesante. A mí el término hackear, mis hijos, tengo dos niños, uno que cumplió 13 y otra de 9, lo utilizan constantemente como, me hackeó el iPod, no sé qué, o me hackeó el... Ellos lo utilizan como de forma supernatural, ya lo tienen incorporado a su vocabulario, el término hackear. Y para ellos hackear es como, no sé, intervenir tecnológicamente pues un dispositivo y variarlo, como salirse de su sistema operativo, de lo que está un poco establecido. Ellos, yo creo que hoy en día lo asocian mucho también al tema como del pirateo, ¿no? A la parte negativa. Hay, bueno, gente habla como de hackers de sombrero blanco y sombrero negro, pero, y bueno, y sombrero gris, ¿no? Que a veces actúan bien y otras veces actúan como mal. Yo hace unos cuantos años leí un libro que me rompió los paradigmas y que se lo recomiendo totalmente, que se llama La ética hacker, la ética del hacker y el espíritu de la era de información. El prólogo es de Linus Torvalds, que es el creador de Linux, el finlandés, y el epílogo es de Manuel Castell, que es un sociólogo humanista español muy interesante. Este escritor, que es finlandés, explica los orígenes de lo que es la ética hacker y de lo que es el hacker desde sus orígenes, ¿no? En los años 60 que empezó, y digamos una filosofía que tenía detrás que hoy en día yo creo que se ha perdido un poco, o que la mayoría de la gente, o que digamos el mainstream ha perdido un poco esa esencia, ¿no? Y os voy a contar un poco en resumido y luego vamos a comparar justo lo que es en teoría la ética hacker, lo que es un hacker originalmente, a cómo se está utilizando hoy en día la palabra hacker, incluso más en concreto en el término de growth hacker, ¿no? ¿Qué es la ética hacker? La ética hacker es un conjunto de principios morales y filosóficos surgidos de y aplicado a las comunidades virtuales o cibercomunidades de hackers.
aunque no son exclusivas de este ámbito. Obviamente se habla del ámbito de hacker fuera de la informática y de todo el tema de ordenadores, incluso digital, ya que muchos de sus valores pueden aplicarse fuera del ámbito de la informática y el acto de hackear. La expresión se suele atribuir al periodista Stephen Levy en su ensayo seminal Hackers, Heroes of the Computer Revolution, publicado en 1984, donde escribe y enuncia con detalle los principios morales que surgieron a finales de los años 50 en el MIT y en general en la cultura de los aficionados a la informática de los años 60 y 70, ¿no? Pues seguramente ustedes hayan visto o película, hayan leído el libro, no sé, de toda la gente esta, pues de Steve Jobs, o bueno, toda la gente esa que son como los primeros hackers que realmente hackearon sí el mundo y lo revolucionaron, ¿no? Con toda una visión. Y un poco lo que te explica el libro y en lo que puede resumirse es que, digamos, los principios clave del hackeo, digamos, o de la ética hacker es el acceso libre a la información. Y hoy en día, bueno, no tenemos acceso libre a toda la información, pero sí que era uno de los principios que lo movía. De hecho, hay, digamos, todo lo que son los Wikileaks y todo el movimiento de, bueno, tiene detrás como esa ética o ese espíritu hacker que lo que intenta hacer es sacar a la luz cosas que, bueno, ahí hay temas como legales o de privacidad que se pueden poner a discutir, pero al final lo que los mueve es un poco este espíritu, ¿no? De acceso libre a toda la información. Bueno, entonces saben, pues la información al final lo que hace es como hacernos más libres, ¿no? Y que la informática puede mejorar la calidad de la vida de las personas, también desde el punto de vista de la informática y como más técnico, pero al final les mueve un espíritu de hacer la vida de las personas mejor, ¿no? Y por eso es importante como distinguir al hacker del cracker, porque el hacker tiene toda esa ética y toda esa intención detrás, en cambio el cracker es una persona que sí va como, bueno, a robar o a hacer daño a la gente más específicamente, ¿no? Y el hacker es un término que va mucho más allá del término informático y tiene un espíritu detrás, que es todo aquel que trabaja con gran pasión y entusiasmo en lo que hace, da igual lo que haga, pero el hecho de meterle pasión y entusiasmo y de creérselo, eso también, digamos, es un sinónimo del hacker. Y aquí os voy a leer como dos párrafos del libro que creo que son muy interesantes y que nos permiten ver un poco también qué es lo que cambió el mundo de la ética hacker y cómo estamos hoy en día, y luego vamos a comparar. Dice, en el centro de nuestra era tecnológica se hallan unas personas que se autodenominan hackers. Esto es del libro de la ética hacker, de Pekka Hipan, literalmente. Se definen a sí mismos como personas que se dedican a programar de manera apasionada y creen que es un deber para ellos compartir la información y elaborar software gratuito, como bueno, todo lo que era Linux y todo lo que empezó con aquella revolución del open source, ¿no? No hay que confundirlos con los crackers, los usuarios destructivos cuyo objetivo es el de crear virus e introducirse en otros sistemas. Un hacker es un experto o un entusiasta de cualquier tipo que puede dedicarse o no a la informática. En este sentido, la ética hacker es una nueva moral que desafía la ética protestante del trabajo, tal como la expuso hace un siglo Max Weber en su obra La ética protestante del trabajo y el espíritu del capitalismo, o sea, todo lo que es el mundo del capitalismo en sí, y que está fundada en la laboriosidad dirigente, la aceptación de la rutina, el valor del dinero y la preocupación por la cuenta de resultados. Frente a la moral presentada por Weber, la ética del trabajo para el hacker se funda en el valor de la creatividad, y consiste en combinar la pasión con la libertad. El dinero deja de ser un valor en sí mismo y el beneficio se cifra en metas como el valor social y el libre acceso, la transparencia y la franqueza. Y aquí es donde el punto un poco que quiero aportar y que creo que llama más la atención. O sea, toda la ética protestante, el capitalismo tradicional no tiene nada que ver con la ética hacker. Y aquí estamos viendo que el growth hacker lo que hace básicamente es hacer que su empleador gane dinero como loco, o sea, es puramente capitalista. Y ahí uno se plantea, o sea, ¿realmente tienen derecho a utilizar el término hacker como es originalmente? Y yo creo que no, un poco, o sea, esa es como mi conclusión. Yo creo, y ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo actúan los growth hackers, que realmente hay cosas que están muy en el límite o incluso fuera del límite, pero así es como han funcionado y como han triunfado, ¿no? Los hackers lo que hacen es como
resolver problemas y construir cosas. Tienen que ser más constructivos que destructivos. Y la pregunta es como, ¿realmente es ético todo el tema del growth hacking? Digo, es una pregunta muy general, pero ¿actúa bien todo el mundo? Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero mi conclusión, si se tiene que quedar como de qué habló la charla Xavier Liceaga y cuál es su esto, es, para mí, la mayoría de los growth hackers no son dignos de usar el término hacker tal y como lo hemos visto, desde el punto de vista de que, bueno, es como toda una ética y toda una filosofía que al final no tiene nada que ver con la, digamos, con la filosofía, la ética capitalista, y aquí justo en el tema de los growth hackers se juntan esas dos cosas, se junta el tema capitalista. También hay growth hackers buenos que hacen las cosas bien, pero vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ver un poco este problema, ¿no? El primer ejemplo es uno de los ejemplos que siempre ponen y que ustedes van a encontrar en el tema cuando se pongan a investigar el growth hacking, es el tema de Airbnb, que es un emprendimiento, es una compañía que a mí me encanta, soy heavy user, me encanta la economía compartida, pero si nos ponemos a fijar cómo empezaron ellos fueron de los primeros en utilizar el growth hacking, y lo que hicieron básicamente es, bueno, conocen Craigslist, no sé si aquí en Colombia se utilizó mucho, pero bueno, es como tiene este aspecto tan poco, con un diseño tan básico. Se empezó bastantes años en Estados Unidos, iba por ciudades, bueno, este es el de Chicago, y era un lugar donde uno podía encontrar cualquier cosa. De hecho, si uno se pone a analizar un poco, este era casi como un poco el esquema o el índice donde uno podía ponerse a pensar, yo voy a montar un startup, un emprendimiento, y voy a ver las necesidades de la gente, desde temas súper personales, comunidades, el tema para las casas. Ahí lo que hicieron justo esto, los de Airbnb, ellos tenían toda la inversión de gente detrás, o sea, tenían inversores, tenían todo para que les saliera bien, pero el tema es que no les funcionaba, ¿no? Entonces ahí intervinieron de forma de growth hacker, y lo que hicieron fue directamente y sin permiso, digamos, como una fórmula que replicaba en Craigslist todos los anuncios que salían en Airbnb. O sea, automáticamente se subieron a esto y utilizaron toda la base de datos de Craigslist para hacerse más grande. Y con esto sí que Airbnb explotó. Pero claro, eso era un poco fraudulento. De hecho, Craigslist llegaron como casi, estuvieron ahí denunciándolos. Al final no terminó en nada, pero básicamente fue eso lo que pasó, ¿no? Bueno, aquí es un poco lo que os he contado. No funcionaba como ellos querían, y Craigslist era uno de los portales de anuncios más visitados del mundo, así que los ingenieros de Airbnb no lo dudaron, crearon una herramienta para que sus usuarios con un solo clic pudiesen colgar el anuncio de su vivienda también en Craigslist. Además, el anuncio o sea, es un robot, tú metes un anuncio en Airbnb, le das a publicar y automáticamente al dar a publicar se publica. Además, el anuncio predeterminado también incluiría un link de invitación a Airbnb para los demás usuarios de Craigslist. O sea, aparecía en Craigslist y hacía publicidad de Airbnb para que la gente fuera ahí. Y esa cosa tan aparentemente sencilla es lo que hizo que Airbnb tuviera un crecimiento así. Y esto, claro, tuvieron sus problemas legales, al final no pasó nada, pero ¿esto es éticamente correcto? Sí, no. Esa es como la pregunta, y es uno de los ejemplos más utilizados de lo que es el growth hacking. Otra cosa curiosa, además, el logo de Airbnb también ha tenido mucha polémica, porque al final un diseñador japonés, creo, sacó un libro hacía años atrás donde sacaba como ejemplos de posibles logos, y si se fijan, estos parecen el logo de Medium, de Airbnb, de Flipboard y de Beach, pero son logos que ya estaban antes, como inspirados, o bueno, inspirados es casi una copia, ¿no? Otro tema polémico dentro de una empresa, de un emprendimiento que aparentemente es como un ejemplo de muchas cosas y que a mí me gusta y que lo utilizo y que está muy bien, pero también hay que ver realmente cómo utilizaron como toda esa información, ¿no? Y si realmente eso, como digamos, está alineado, ¿no?, con el tema de la ética hacker. Otro ejemplo, no sé si conocen, esta es una marca de gafas de origen español que se llama Hawkers, que justo ahora acaba de entrar aquí. De hecho, yo conozco a los que soy amigo de la gente que lo lleva aquí, que lo distribuye, ¿no?, de los creadores. Y
Esta es una marca que lo hizo muy bien. Son cuatro chicos de Elche, que es una provincia de España, que ellos lo que hacían era, les gustaba, ellos tenían conocimientos un poco del mundo digital, de las redes sociales, y ellos les gustaba, bueno, el mundo fashion, de las gafas. Trajeron una marca californiana a España, la traían y pues traían primero 30 modelos, los vendían a un precio mucho más alto, le daban como todo ese valor, vieron que era una cosa que funcionaba y empezaron a traerla y a venderla con e-commerce, ¿no? A través de internet, hasta que llegó un momento que ya crearon su propia marca, Hawkers, y tenían todo un know-how que les fue muy bien. De hecho, utilizaban, digamos, algoritmos dentro de Facebook, sobre todo fue su principal herramienta, que la misma gente de Facebook les llamó para preguntarles cómo hacían, porque hoy en día las redes sociales, incluso Facebook, que ya en sí más que una red social es un medio, pero tiene tanta data de nosotros, y si uno sabe ya utilizar la información que le da el mismo Facebook, puede hacer ya muchas cosas, que son como herramientas casi gratuitas, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, el tema que triunfó, ya tiene más de 5 millones de usuarios en su grupo de Facebook, y tiene mucha participación, y es un buen ejemplo para ver cómo se puede utilizar. Os quiero contar un par de acciones que ya entran un poco en el tema ese de ético, no ético, si está bien, si está mal. Ellos hace como año y medio, 2 años, aterrizaron en México, ¿sí? Y justo hubo una polémica grandísima porque el community manager de Hawkers puso este tweet con las elecciones de Estados Unidos, como: mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro, la noche de las elecciones, con todo lo de Trump, que era un tema súper claro. Los mexicanos vieron, bueno, toda la negatividad en este tweet. Checo Pérez, el conductor de Fórmula 1, contestó enseguida que tenía un acuerdo, estaba promocionando una marca de hackers, un modelo, dijo chao. Otra gente, bueno, todo el mundo como fue, bueno, o sea, una cagada muy grande, o supuestamente una cagada muy grande del community manager. Salió uno de los socios, ahí, este es uno de los socios, que son gente muy joven de allí, bueno, mandando un mensaje, intentando darle la vuelta, como hemos cometido un grave error, dimos de corazón México, porque la reacción fue increíble. Y la gente, bueno, sobre esto ya utilizó como más memes y todo, bueno, lo pusieron pero mal. Y ya estaba como casi, y uno se pone a pensar, esto realmente como, o sea, la marca casi ya que se vaya del país. Pero curiosamente, y esto me lo contó así la gente que marca allí, las ventas aumentaron. O sea, llevan ya un tiempo y supuestamente, o sea, las ventas crecieron así. Dice, ¿cómo puede ser? Todo el mundo está hablando mal, todo el mundo se quiere ir, nadie va a comprar la marca, pero la gente, o sea, las ventas están aumentando. ¿No será que es una estrategia que...? Bueno, otro ejemplo de uno de los socios, que esto ya allí me parece ya un poco excesivo. Xavi, los socios de los creadores de Hawkers. Y alguien en Twitter subió una foto de un Ferrari parqueado en el parking de minusválidos, ¿no? Dice, ahí está un millonario que cree que puede aparcar donde quiera, incluso en un aparcamiento para minusválidos. Hay que tener un poco más de civismo y dejar los aparcamientos para quien lo necesita de verdad. Y resulta que este carro era de uno de los socios de Hawkers, y él contestó esto. Dice, el propietario soy yo, y no aparcaría en minusválidos si la gente fuera más cuidadosa al abrir la puerta con sus coches. O sea, parece que alguien pues les rayó al abrir en el aparcamiento normal, y claro, él era él con su Twitter, con su... Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo puede ser que conteste alguien así? Pues un joven que ya es millonario, y bueno, eso, imaginaros la polémica que generó en toda España, como, pero que se cree, o sea, realmente es como muy... Y la polémica de fondo es, ¿lo hizo queriendo o no lo hizo queriendo? Es una estrategia para que se hable, lo mismo que pasó en México. Al final es como un dicho que da igual que hablen bien o mal, la cuestión es que hablen. Esto realmente funciona, o sea, y es así. Y muchos están utilizando como un poco esta estrategia que éticamente pues es como dudosa para que le hablen de él y para aumentar el conocimiento de la marca, de la empresa, de todo. Pero bueno, aquí está la pregunta, ¿no? Y es como realmente vale todo.
yo creo que no, y más mirando como lo que hemos visto de la ética hacker, que es un poco como el origen. Y ahí es lo que yo les decía de, ok, los growth hackers lo que hacen es juntar data, juntar sus conocimientos de marketing para ver oportunidades de negocio, oportunidades de mejora, y eso lo puedes utilizar bien o mal, y ahí entra el tema ético, ¿no? Y ahí entra la duda de si realmente los growth hackers merecen llevar el nombre de hackers. Y aquí hay un tema de fondo que es que es un poco lo que creo que va a cambiar todo. Esto no tiene que ver con el growth hacking, pero sí aprovecho para meter una pequeña cuña publicitaria. Yo desde hace algo menos de un año estoy emprendiendo con una consultoría de innovación en marcas y negocios, que se llama Brand Resort. Y tengo una metodología que lo que intenta hacer es que las marcas sean mejores, más humanas y más líquidas en su comunicación. Y mejores quiere decir más sustentables. O sea, realmente éticas, que hagan las cosas bien, que no exploten a la gente, que no utilicen técnicas de marketing que están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque al final el valor de una marca también se construye en función de los actos, de cómo hagan las cosas. Y la clave está en el consumidor, en la gente. Hoy en día, y este es un estudio bastante reciente, el 72% de los consumidores considera que sus compras tienen un impacto entre moderado y positivo en la sociedad y el medio ambiente. Es decir, hoy en día el consumidor, en su decisión de compra entre elegir este producto y este otro, él es consciente de que está haciendo un mundo mejor y una sociedad mejor, un medio ambiente mejor. Porque este producto, aunque yo sé que es un poco más caro, pero esta empresa hace las cosas bien, no explota a la gente, no tiene una fábrica en Asia, ¿no? Y el consumidor cada vez es más responsable y sabe que él tiene el poder en su mano. Entonces, con sus decisiones de compra, premia y castiga a determinadas marcas. Y eso a la larga va a ser, hasta ahora prácticamente lo que era el tema de la responsabilidad social corporativa, era una cuestión casi de imagen. Las empresas casi lo hacían como, sí, tenemos que hacer esto y vamos a crear una ONG, vamos a donar, pero casi como por imagen, pero en lo positivo o la visión optimista que yo tengo es un poco que al final, como es el consumidor, la gente la que tiene poder, va a hacer que, digamos, los negocios no tengan más remedio que hacer las cosas bien. O sea, que sean marcas buenas, que sean marcas sustentables. Y hay, bueno, muchas organizaciones de tipo B, el creador de Virgin, junto con otra gente, pues tiene como toda una compañía que está ayudando como en toda esa parte, ¿no? De crear marcas y negocios que sean sustentables. Entonces, y ya para terminar, bueno, está por un lado el tema del growth hacking o el growth cracking. Yo distinguiría estos dos términos, o sea, porque muchos de los que hacen growth hacking no son dignos de utilizar el término hacking, son más crackers, ¿sí? En ese sentido. Entonces, por ello, ¿qué creo que necesitamos? Yo creo que necesitamos, sí, hackers, pero que no solo estén orientados al crecimiento, sino que tengan sus valores, como no just growth hackers o growth hackers con cultura hacker de verdad. No sé, yo tampoco voy a proponer aquí inventar mi neologismo para aportar, porque ya hay demasiados neologismos, pero es hacerles pensar un poco en eso. No sé, hackers con propósito, hackers como más humanos, bueno, no sé, pero es un poco mi propuesta, una alternativa a lo que son growth hackers, pero con la ética hacker incorporada. Y ya para terminar, aparte del chiste de La La Land y jajajac en lo de hackeando el growth hacking, todo esto, ¿ustedes vieron la película? ¿La vieron? ¿No la vieron? Uy, porque hay una aquí a contar el final. Bueno, no les voy a contar el final, en realidad no dice nada, pero de alguna forma la protagonista lo que hace es como un growth hacking, que al final de la película no es que sea un final malo, pero es un final como medio ambiguo, ¿no? No les voy a, si no lo han visto no les voy a contar, pero ella toma una decisión que de alguna forma la relación con el protagonista como que se diluye un poco, ¿no? Y luego se vuelven a reencontrar en el tiempo, que esta es la escena final de la película. No.
Pero bueno, el tema es que los que hayan visto la película, ¿qué final hubieran preferido, no? Es como, ¿tú la viste, Olga? Sí. ¿Sí? Aquí es como, bueno, lo que yo les dejo es como un final abierto, ¿no? Como elijan hacer lo que quieran con toda la información y con toda la data que tienen y con todo el conocimiento y el growth hacking, pero tengan en cuenta como las dos partes, como uno puede hacerse growth hacking y hacerse millonario y crecer así a costa de cualquier cosa sin ética, o hacer más honor al nombre de hacker y hacer las cosas bien, hacerla con ética, porque al final también yo creo que en el futuro se van a poder hacer las cosas como éticamente bien y tener una empresa y un startup y un negocio con propósito y con valores de verdad, y al final eso va a hacer que vaya todo bien. Y esto es todo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Yo trabajo para una empresa que es Empresa B. No sé si sabes lo sí. que es Empresa B. Y pues nosotros estamos trabajando el tema de panela. ¿Perdón? Panela, ok. Tenemos un energy drink a base de panela. Ok. Y pues digamos que es un emprendimiento que se generó a base de generar ese bienestar en las comunidades. No solamente en la empresa, sino que el crecimiento exponencial de la empresa vaya de la mano con el crecimiento de los cultivadores y toda la gente que interesa toda la comunidad en el proceso. Esa cifra que va del 72% que cree que genera un impacto con sus ventas, como digamos nosotros que somos una empresa que compite con grandes marcas como Red Bull, inclusive con Vive 100, que por precio nos llevan y por estrategia de distribución. ¿Cómo podríamos dar ese salto a llegar a un público que considere más el valor de la marca por lo que genera en la sociedad que por la competencia, digamos, por el precio, por Red Bull, por ejemplo, que es generado totalmente en un laboratorio? Sí. Pues aquí hay veo dos partes, una que es la parte que ustedes sí pueden hacer y otra parte que es la que no pueden hacer. La que no pueden hacer es, pues atañe a la cultura, pues la cifra es el 72%, no sé exactamente si es de Estados Unidos o es global, pero obviamente si uno se pone a pensar, no sé, incluso en España o aquí en Colombia, esa cifra es mucho más baja. ¿Por qué? Porque no hay concienciación todavía, no hay cultura. Nosotros, y un entorno como nosotros, podemos como estar un poco con ese chip y podemos saber, pero a la mayoría de la gente no tiene ni idea ni sabe qué es el propósito de tu empresa, ni sabe qué es, digamos, no tiene esa cultura. Entonces, pues es una cuestión que no depende tanto ni de ti ni de nosotros, porque pues, sí que podemos hacer cosas que al final van a construir, pero eso no va a cambiar de un día a otro. Entonces, en parte, pues eso, depende de la cultura, que eso va a un ritmo y una evolución que ahí no podemos hacer mucho, pero lo que sí podemos hacer, o lo que sí pueden hacer es como contar lo que hacen, o sea, realmente que su comunicación, llegue a la mayor cantidad de gente posible contando realmente qué es lo que hacen. La publicidad hasta ahora, como yo he trabajado los últimos años en publicidad, lo que hacía era vender un cuento, una historia, seducir a los consumidores, ¿no? Meterle ahí casi en el inconsciente. Hoy en día el consumidor ha cambiado, ya no es tonto, ya no quiere que le seduzcan, quieren que le den cosas buenas o cosas prácticas que mejoren su vida. Y yo creo que la estrategia es, si ustedes hacen las cosas bien, no sé, pongan todos los medios en contarlas y en que les llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y cuando la gente sepa por qué hacen las cosas, qué motivación les mueve, realmente ahí es cuando van a cambiar las cosas. No sé si conocen, que es parecido un poco a lo que yo tenía, el Golden Circle de Simon Sinek, que habla de el why, el how y el what, ¿no? Y que la esencia de las marcas que han hecho las cosas distintas es porque tienen un propósito, tienen un why, una razón de ser que les mueve a hacer las cosas de una forma. Ustedes tienen una razón de ser y centren su comunicación en ese propósito. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Este estudio que sacaste esa cifra de dónde es? ¿Sabes? ¿De qué país es? Es, a ver, está ahí la fuente de la... Está el estudio, pero no decía de dónde. Sí, ¿De dónde? con Communication and...
Pero no me acuerdo exactamente. Tengo la duda si es solo de Estados Unidos a nivel global. Pero si quieres, escríbeme, lo busco y te respondo. ¿Listo? Bueno. Pues muchas gracias. Gracias.